Una voz grita: «Phoné Boontos». Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma 2009. Jesús, después de hacer un ayuno durante 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Mateo 4:2. Queridos hermanos y hermanas, al comenzar la Cuaresma, un tiempo que constituye un camino de preparación espiritual más intenso, la liturgia nos vuelve a proponer 3 prácticas penitenciales a las que la tradición bíblica cristiana confiere un gran valor: la oración, el ayuno y la limosna, para disponernos a celebrar mejor la Pascua y de este modo hacer experiencia del poder de Dios, que, como escucharemos en la vigilia pascual, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Pregón pascual. En mi acostumbrado mensaje cuaresmal, este año deseo detenerme a reflexionar especialmente sobre el valor y el sentido del ayuno. En efecto, la Cuaresma nos recuerda los 40 días de ayuno que el Señor vivió en el desierto antes de emprender su misión pública. Leemos en el Evangelio: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno durante 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Mateo 4:1-2. Al igual que Moisés antes de recibir las tablas de la ley, Éxodo 34:8, o que Elías antes de encontrar al Señor en el monte Horeb, Primera de Reyes 19:8. Jesús, orando y ayunando, se preparó a su misión, cuyo inicio fue un duro enfrentamiento con el tentador. Podemos preguntarnos qué valor y qué sentido tiene para nosotros los cristianos privarnos de algo que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento. Las Sagradas Escrituras y toda la tradición cristiana enseñan que el ayuno es una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Por esto, en la historia de la salvación encontramos en más de una ocasión la invitación a ayunar. Ya en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, el Señor impone al hombre que se abstenga de consumir el fruto prohibido. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Génesis 2:16-17. Comentando la orden divina, San Basilio observa que el ayuno ya existía en el paraíso, y la primera orden en este sentido fue dada a Adán. Por lo tanto, concluye: el no debes comer es pues la ley del ayuno y de la abstinencia. Puesto que el pecado y sus consecuencias nos oprimen a todos, el ayuno se nos ofrece como un medio para recuperar la amistad con el Señor. Es lo que hizo Esdras antes de su viaje de vuelta desde el exilio a la tierra prometida, invitando al pueblo reunido a ayunar para humillarnos. Dijo: delante de nuestro Dios. 8:21. El Todopoderoso escuchó su oración y aseguró su favor y su protección. Lo mismo hicieron los habitantes de Nínive, que, sensibles al llamamiento de Jonás a que se arrepintieran, proclamaron como testimonio de su sinceridad un ayuno diciendo: a ver si Dios se arrepiente y se compadece, si aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Jonás 3:9. También en esa ocasión Dios vio sus obras y les perdonó. En el Nuevo Testamento
Jesús indica la razón profunda del ayuno, estigmatizando la actitud de los fariseos que observaban escrupulosamente las prescripciones que imponía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero ayuno, repite en otra ocasión el Divino Maestro, consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre Celestial, que ve en lo secreto y te recompensará. Mateo 6:18. Él mismo nos da ejemplo al responder a Satanás al término de 40 días pasados en el desierto, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El verdadero ayuno, por consiguiente, tiene como finalidad comer el alimento verdadero, que es hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Si por lo tanto Adán desobedeció la orden del Señor de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, con el ayuno el creyente desea someterse humildemente a Dios, confiando en su bondad y misericordia. La práctica del ayuno está muy presente en la primera comunidad cristiana. Hechos 13:3, 14:22, 14:27, 14:21, 2 Corintios 6:5. También los padres de la Iglesia hablan de la fuerza del ayuno, capaz de frenar el pecado, reprimir los deseos del viejo Adán y abrir en el corazón del creyente el camino hacia Dios. El ayuno es además una práctica recurrente y recomendada por los santos de todas las épocas. Escribe San Pedro Crisólogo: el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que se compadezca; que preste oído a quien le suplica, aquel al que al suplicar desea que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le suplica. En nuestros días parece que la práctica del ayuno ha perdido un poco su valor espiritual y ha adquirido más bien, en una cultura marcada por la búsqueda del bienestar material, el valor de una medida terapéutica para el cuidado del propio cuerpo. Está claro que ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para los creyentes es, en primer lugar, una terapia para curar todo lo que les impide conformarse a la voluntad de Dios. En la Constitución Apostólica Peniten Minime de 1966, San Pablo VI identificaba la necesidad de colocar el ayuno en el contexto de la llamada a todo cristiano a no vivir para sí mismo, sino para aquel que lo amó y se entregó por él, a vivir también para los hermanos. Capítulo 1. La Cuaresma podría ser una buena ocasión para retomar las normas contenidas en la citada Constitución Apostólica, valorizando el significado auténtico y perenne de esta antigua práctica penitencial que puede ayudarnos a mortificar nuestro egoísmo y abrir el corazón al amor de Dios y del prójimo, primer y sumo mandamiento de la nueva ley y compendio de todo el Evangelio. Mateo 22, 34, 40. La práctica fiel del ayuno contribuye además a dar unidad a la persona, cuerpo y alma, ayudándola a evitar el pecado y a crecer la intimidad con el Señor. San Agustín, que conocía bien sus propias inclinaciones negativas y las definía retorcidísima y enredadísima complicación de nudos, Confesiones 2, 10, 18, en su tratado La utilidad del ayuno escribía: yo sufro, es verdad, para que Él me perdone; yo me castigo para que Él me socorra, para que yo sea agradable a sus ojos, para gustar su dulzura. Privarse del alimento material que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a escuchar a Cristo
y a nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la oración le permitimos que venga a saciar el hambre más profunda que experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón, el hambre y la sed de Dios. Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a tomar conciencia de la situación en la que viven muchos de nuestros hermanos. En su primera carta, San Juan nos pone en guardia: si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Primera de Juan 3:17. Ayunar por voluntad propia nos ayuda a cultivar el estilo del buen samaritano que se inclina a socorrer al hermano que sufre. Deus Caritas es número 15. Al escoger libremente privarnos de algo para ayudar a los demás, demostramos concretamente que el prójimo que pasa dificultades no nos es extraño. Precisamente para mantener viva esta actitud de acogida y atención hacia los hermanos, animo a las parroquias y demás comunidades a intensificar durante la Cuaresma la práctica del ayuno personal y comunitario, cuidando asimismo la escucha de la palabra de Dios, la oración y la limosna. Este fue desde el principio el estilo de la comunidad cristiana en la que se hacían colectas especiales. 2 Corintios capítulos 8 y 9, Romanos 15, 25, 27, y se invitaba a los fieles a dar a los pobres lo que gracias al ayuno se había recogido. Didascalia capítulo 5, 20, 18. También hoy hay que redescubrir esta práctica y promoverla, especialmente durante el tiempo litúrgico cuaresmal. Lo que he dicho muestra con gran claridad que el ayuno representa una práctica ascética importante, un arma espiritual para luchar contra cualquier posible apego desordenado a nosotros mismos. Privarnos por voluntad propia del placer del alimento y de otros bienes materiales ayuda al discípulo de Cristo a controlar los apetitos de la naturaleza debilitada por el pecado original, cuyos efectos negativos afectan toda la personalidad humana. Oportunamente, un antiguo himno litúrgico cuaresmal exhorta: usemos de manera más sobria las palabras, los alimentos y las bebidas, el sueño y los juegos, y permanezcamos vigilantes con mayor atención. Queridos hermanos y hermanas, bien mirado el ayuno tiene como último fin ayudarnos a cada uno de nosotros, como escribía San Juan Pablo II, a hacer un don total de uno mismo a Dios. Veritatis Splendor número 21. Por lo tanto, que en cada familia y comunidad cristiana se valore la Cuaresma para alejar todo lo que distrae el espíritu y para intensificar lo que alimenta el alma y la abre al amor de Dios y al prójimo. Pienso especialmente en un mayor empeño en la oración, en la lección divina, en el sacramento de la reconciliación y en la activa participación en la Eucaristía, sobre todo en la Santa Misa Dominical. Con esta disposición interior entremos en el clima penitencial de la Cuaresma. Que nos acompañe la Beata Virgen María, causa de nuestra alegría, y nos sostenga en el esfuerzo por liberar nuestro corazón de la esclavitud del pecado, para que se convierta cada vez más en tabernáculo viviente de Dios. Con este deseo, asegurando mis oraciones para cada creyente y cada comunidad eclesial que recorra un provechoso itinerario cuaresmal, les imparto de corazón a todos la bendición apostólica. Vaticano, 11 de diciembre de 2008.